buenos días, Dios les bendiga en gran manera esta poderosísima mañana que el Señor nos está regalando. El día de hoy le damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, donde Dios va a hablar a nuestros corazones. Y el día de hoy el Señor lo va a hacer a través del tema, la importancia de una generación. La palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 2 de Jueces, a la altura del verso 10. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Bendito sea el Señor. Oh, hermanos preciosos, ¿qué palabra tenemos el día de hoy? La importancia de una generación. Este texto en su contexto trata claramente una palabra hermosa allí donde nos habla de cómo Josué guardó la palabra de Dios y cómo toda la generación de los ancianos que anduvieron con Josué también guardaron la palabra de Dios, y cómo Dios protegió al pueblo, cómo Dios prosperó al pueblo, cómo Dios guardó al pueblo durante esa generación estuvo viva, durante esa generación estuvo guardándose para Dios. Dice aquí el texto 10 que una vez murió Josué y fue enterrado, y también la generación que estuvo con él también murieron y también fueron enterrados. Dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y el verso 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Aquí hay un detonante, mis hermanos, y es que esta generación que se levantó no conocía a Dios, ni tampoco conocía las obras que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo, también los líderes de aquel tiempo, se habían olvidado de educar a sus hijos y de indicarle lo que la ley de Dios estaba diciendo. En el capítulo 6 de Deuteronomio, Dios da una orden precisa y dice que la ley debe ser enseñada a los hijos, que debe traspasarse el conocimiento de la ley, de los estatutos divinos, a la generación que viene subiendo, para que también esa generación lo enseñe a la siguiente generación, y así sucesivamente, de generación en generación, hasta la perpetuidad de esa ley en el corazón de cada persona. Sin embargo, en este caso no se hizo, y vemos que el desastre que desembocó esto precisamente como consecuencia de no haber enseñado a la generación. Y yo quiero preguntarte en este día, a ti que me ves en esta mañana, ¿qué le estamos enseñando a nuestra generación que viene sucediéndonos? Bendito sea el Señor. Me he detenido a ver la juventud de este tiempo, mis hermanos, y da pena lo que estamos viendo, da pena lo que estamos viviendo como sociedad. Jóvenes sin carácter, jóvenes sin identidad, que se dejan llevar de cualquier tontería. Vemos que los mismos padres de este tiempo están llevando a sus hijos a escuchar pornografía auditiva, y la música que se escucha en los barrios, la música que se escucha en los colmadones, es una música que totalmente peyorativa y que daña la mente, daña el corazón y daña el espíritu de aquellos que escuchan. Bendito sea Dios. Es necesario, mis hermanos, que entendamos la importancia de una generación y la educación que debemos darle a esta generación. Yo estoy asustado de verdad en las manos que nosotros vamos a dejar este país, o que vamos a dejar este planeta, porque el día que nosotros partamos de esta tierra, ¿en qué manos vamos nosotros a dejar la sociedad? ¿En qué manos vamos a dejar nosotros este planeta? En una sociedad que está creciendo sin temor a Dios, una generación que está creciendo sin conocimiento de Dios, sin amor a Dios, sin amor al prójimo, donde solamente se ama lo material, donde lo virtual es lo de moda, y todo lo que sucede allí es lo que nos causa a nosotros furor, ¿verdad? Y nos motiva a caminar. Y esto es totalmente contrario a los designios divinos. Dios quiere que se siembre en el corazón el temor a Jehová, porque es el principio de la sabiduría. Dios quiere que se siembre en el corazón de la gente el amor a Dios sobre todas las cosas, y el amor al prójimo como nosotros mismos. Dios quiere que se siembre en el corazón de la gente que hay que trabajar para alcanzar aquello que queremos. Sin embargo, nuestras generaciones, esta generación que viene levantándose en este tiempo, no cree en nada de eso, ni tampoco confía en nada de eso, ni tampoco se sujeta a nada de eso, porque ha crecido sin una enseñanza, sin una palabra de Dios en su corazón. Y si no hay temor a Dios, no habrá temor tampoco a las consecuencias de lo que puedan traer nuestras acciones delante de los hombres. Es necesario que entendamos en qué estamos sembrando nosotros sobre esta generación, porque esta generación será, mis hermanos, la que tomará el control del mundo. Y si lo que hoy es malo, imagínense mañana cuando esta generación se levante sin temor de Dios, olvidando las obras de Dios. Será como el pueblo de Israel: irán tras los baales de su corazón, tras los ídolos de su corazón, y levantarán a Dios para que Dios reposite su ira sobre ellos. E irán a Dios de manera tal que Dios no tendrá misericordia de ellos.
Y si hoy hay situaciones dificultosas y calamitosas en el mundo, imagínese cuando esa generación que viene a sucedernos se levante y tome el control de todo esto. Dios ciertamente que va a destruir la tierra, como dice su palabra, y arderán los elementos por causa de que nosotros no formamos a una generación que le temiera a Dios y que respetara a Dios. Así que te invito a ti, padre que me escucha, madre que me escucha, a prestar atención a esta palabra y recordar la importancia de una generación. Amén y amén.